según Larouche. Sí, exacto, sí. Y eso es lo que vamos a ver. Este documento es, pienso, como ese corazón de la parte de la ciencia de la economía física, el espacio-tiempo económico. Y la idea es continuar con la lectura y preguntarles antes de comenzar la lectura para tomarlos en cuenta, porque lo que yo pensaba, este documento de Shelley, ya tenemos dos opciones para leer, una que tenía Mauricio, otra que tengo yo. Creo que la de Mauricio está mejor porque es la de la UNAM, que en realidad sí tiene buenos libros. Y pensando en hoy hacer esta lectura, pero que en el transcurso de la lectura vayamos pensando, por favor, sí, podemos, ¿cómo preferiríamos manejarlo? Que terminemos la trilogía del espacio-tiempo económico y leamos el documento de Shelley sobre en defensa de la poesía, que son como 60, como 50, 60 páginas. O sea, no es breve, es un poco más largo. O terminamos esta primer trilogía y lo leemos. Esas son las dos opciones para ver qué les parece. O terminamos la trilogía y leemos el documento de Shelley, o terminamos la primera y lo leemos, tomando en cuenta que eso nos va a llevar un tiempito, ¿vale? Entonces, para que lo vayamos pensando y al final podamos ver qué les parece y decidamos cómo sería mejor. Y la lectura pasada prácticamente fue este tema de Shelley y el espíritu de la época, que también abordamos un poquito el viernes con la reunión de Denis. Nos quedamos aquí el mal en Euclides. Si les parece, vamos a leer y al final retomamos esta parte de cómo ir manejando las lecturas como conectadas o paralelas a este documento de Larouche. ¿Vale? ¿Quién le gustaría comenzar la lectura? Aquí justamente. ¿Está bien el tamaño? Está bien, Carol, el tamaño. Siento ahí ya está muy grande. Ahí está bien, ¿no? Gera, pues, ¿quieres comenzar? ¿Se escucha bien? Sí, Ok, pues ustedes por me favor, indican gracias. cuando ya se enfadaron de oírme. Ok. El mal de Euclides, perdón, el mal en Euclides. La más importante de las causas típicas del fracaso intelectual de un movimiento social prometedor, tal como el del Renacimiento clásico que se asocia con ese periodo de la Revolución Americana que precedió a las consecuencias que tuvo la trama del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, de la participación de Philippe Egalité en el incidente de la Bastilla. Es el hecho de que tantos de esos partidarios de la causa de nuestra Revolución Americana reaccionaran a ese acontecimiento durante el mejor periodo previo de manera contraria a las que con justicia podrían describirse como sus inclinaciones habituales. En los grandes momentos de la historia, un pueblo se yergue por encima de sus peculiaridades de costumbre, pero en los de decadencia se convierte de vuelta en algo que ya había superado. Yo vi esta reversión a mi regreso a los Estados Unidos posterior a Roosevelt, después de la guerra. La perspicacia transparente de Henry Heine, como en la cuestión de la escuela romántica, sobre cierta duplicidad moral del impresionantemente brillante Goethe, ilustra el asunto. Nota 15. ¿Alguien la lee o...? Sí, para que, bueno, voy a leer esta, pero también que otros se Ajá. pueden leer adelante. La caída actual en el ritmo de progreso inmediato de la Revolución Americana vino con la intervención de Lord Shelton en el establecimiento del Ministerio de Relaciones
Perdón, es que me perdí aquí. Sherburne hizo que un tratado de paz dividiera a los aliados estadounidenses, franceses y españoles al negociar con cada uno por separado. Las relaciones especiales entre Sherburne y sus lacayos Jeremiah Bentham y Edgar Gibbon por el lado británico y el grupo de individuos tales como Philippe Egalité, su compinche bancario suizo Jacques Necker y la francmasonería martinista en general, por el otro, defendieron el curso y desenvolvimiento en la historia mundial desde el sitio de la Bastilla en adelante, con lo que se llamó el Imperio Británico de 1782 a la fecha. La dominación de la Compañía de las Indias Orientales Británicas se estableció, de hecho, como su imperio privado mediante la Paz de París de febrero de 1763, pero las características sistémicas del gobierno de ese imperio se establecieron con la adopción del modelo de Gibbon de Juliano el Apóstol por parte de Sherburne. Juliano el Apóstata, Ay, perdón, gracias. si no el apóstol. Gracias. Consideremos las pautas históricamente irónicas de progreso como durante aquel intervalo de la influencia creciente de Abraham Kessner, su protegido, Gotthold Lessing y Moisés Mendelssohn, que son típicas del ambiente europeo propicio para el éxito de la Revolución Americana. El principio de esa escuela clásica tuvo un alto grado de aversión a las necedades de la influencia opuesta sobre un estrato que, por otra parte, era de la inclinación contraria del abad cartesiano Antonio Conti y de tales de entre sus seguidores y timadores hostiles a Leibniz como Voltaire y los partidarios de la tradición de Paolo Sarpi entre los meros matemáticos Abraham de Moivre, Jean Leron de Alembert, Leonard Euler, Joseph de Lagrange, Pierre-Simon de Laplace, Agustín Cauchy, Rudolf Clausius, etc. Dicha influencia clásica decayó con la decadencia de la expresión dinámica de autoridad que se asocia con la causa de la Revolución Americana. Una corrosión que ya estaba en marcha en 1782 y que agravó con la muerte de Benjamin Franklin y con la toma de la Bastilla, urdida por Londres, y por la insurgencia de esa facción reaccionaria que el emperador Habsburgo apoyaba entonces, a partir del escándalo del collar de la reina. De modo que la influencia del Renacimiento del siglo XVIII se debilitó a un grado que nosotros en Estados Unidos vimos manifestarse en el periodo de la defección de Thomas Jefferson, así como en la recámara del presidente Madison. Del modo que Defección, ay, ¿qué significa? es renuncia. Ah, ok, Ajá. gracias. Sí, de Thomas Jefferson, así como en la recámara del presidente Madison, del modo que se dio bajo la influencia del traidor y agente británico Aaron Burr. Bajo la influencia activa previa de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Madison y demás nos sorprenden aún hoy con una cualidad que Shelley identificó como la vida eléctrica que arde en sus palabras. Pero a fines de los 1790 y hasta la segunda década del siglo XIX, tenemos que reconocer que la grandeza del tiempo que estuvieron asociados con Benjamin Franklin expresa como el Jonás bíblico o la triada del apóstol Pedro, menos su espíritu que el de esos tiempos. Así, en cuanto a la llamada doctrina Monroe y otras cuestiones al final de su vida, Jefferson volvió a sus cabales como lo hizo más o menos bajo la influencia de su viejo mentor Benjamin Franklin. Cualquier tratamiento de verdad competente de la historia
ha de reconocer la clase de ejemplos que acabo de mencionar aquí, así como el principio que Shelley aludió en lo que he referido como la relación entre el individuo y el poder motivador que aparece en la forma del espíritu de los tiempos. También experimentamos un retroceso comparable, para mal, con la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt. Ya desde que la victoria de los aliados encabezados por Estados Unidos en Normandía aseguró la derrota nazi, la misma facción derechista que dirigían los británicos al seno de Estados Unidos y que fue favorable a Mussolini y a Hitler hasta el 7 de diciembre de 1741, decidió recuperar su antiguo poderío. De modo que la muerte del presidente Franklin Roosevelt se prestó para que la vieja pandilla derechista profascista recuperara el poder en la presidencia con Truman. La mayor parte de ese viraje de regreso a una toma derechista de la dirigencia estadounidense estuvo, durante la mayor parte de ese viraje estuve en el extranjero hasta mediados de 1946 y por ende tuve la ventaja peculiar de vivir más plenamente el efecto de dicho viraje al interior de las instituciones estadounidenses que habían tomado a Estados Unidos en el intervalo que va de mediados de 1945 a mediados de 1946. La debilidad de personalidades, por otra parte prometedoras de Estados Unidos, que permitió la corrupción representada por el fenómeno de Wall Street, también debe reconocerse en los elementos de inclinación fascista de redes derechistas contrarias a Roosevelt, en particular en aquellos que fueron abiertamente pro-Mussolini en los 1920 y 1930 y simpatizantes de Hitler en los 1930 previos a diciembre de 1941 y que representaban la tradición liberal librecambista de los elementos tanto del Partido Republicano como del Demócrata que aún hoy están a favor del fascismo. Al presente experimentamos un regreso un poco parecido al que se dio al comienzo del liderato de Franklin Roosevelt. En los primeros días del cambio de presidencia en Estados Unidos, el reinado del infeliz presidente George W. Bush hijo, al espíritu de optimismo que ha surgido desde la toma de posesión del flamante presidente Barack Obama. Tenemos que tomar en cuenta las dos implicaciones que ese cambio representa y hacerlo con un entendimiento de lo que acabo de resumir aquí con la tesis de Percy B. Shelley. Este momento es precioso, sus oportunidades magníficas en perspectiva y los peligros serios. Como prometí antes, esta será necesariamente una enseñanza sobre las implicaciones superiores de los principios de la dinámica. 1. Dinámica e inmortalidad. Sí, joven amigo, la inmortalidad humana sí existe, solo que no es biológica. Uno podría decir que en ese sentido tiene una expresión práctica eficiente en la experiencia de la vida mortal del individuo y de la sociedad. Así, la verdadera inmortalidad no es algo que deba relegarse a algún dominio de la fe ciega. No solo puede, sino que debe experimentarla toda persona viva que sepa realmente lo que significa ser inmortal y por consiguiente humano en el sentido del hombre y la mujer del Génesis capítulo 1. Existe para nosotros en un dominio muy eficiente de la experiencia, uno que Leibniz y otros llamaron dinámica.
Es importante que descubras este hecho por ti mismo para que no solo puedas descubrir cómo actuar como un ser humano, sino cómo hacerte de verdad completamente humano, no a modo de algún remedo parlante de un simio superior, sino como la realización de volverte un ser del todo humano y de suyo inmortal. Hay varios elementos decisivos a tomar en consideración en este sumario del caso. Número 1. Primero que nada, la distinción esencial entre la personalidad humana y todas las bestias es que la primera cobra expresión en un cuerpo viviente con ostensibles características animales, pero que como el efecto que ejercen las personalidades creativas notables de la ciencia y el arte clásico, ilustra esto con más claridad. La personalidad humana creativa seguirá influenciando la evolución de la cualidad de la sociedad de una manera específicamente creativa, incluso después de fenecido el cuerpo mortal de esa persona. De forma que el descubrimiento incompleto de una persona puede adoptarse y extenderse de una manera activa después de que fallece. Así, todo individuo creativo vive como lo representa la evolución continua de la sociedad, aún tras la muerte del cascarón mortal. Número 2. Por eso, esa sociedad humana no es una colección de individuos, sino que es dinámica y no meramente percutiente respecto a la interacción de los miembros individuales de la sociedad. Número 3. Que el progreso de la sociedad depende de formas de acción de individuos que expresan un tipo de acción de cambio de la cultura comparable al efecto del descubrimiento y adopción de un principio físico universal. Eso conforme a modelos tales como el del descubrimiento único original de Johannes Kepler, el principio de la gravitación universal. Por ejemplo, los errores principales de estos meros académicos han introducido en el dominio de la ciencia física son consecuencias que algunos Era podrían... nada más, si Sí, podemos repetir esta parte 3 que me parece muy importante, para sí. hacer esta conexión de la economía, la ciencia de la economía física con ese papel político del individuo en la sociedad. Ujú. Solín decía, bueno, si queremos cambiar al mundo, eso está muy bien, pero las buenas intenciones no son suficientes. Se requiere un método de a dónde vas a llevar ese nuevo modelo económico, o sea, esa nueva sociedad. Entonces, bueno, solamente para tener un poquito más claro el punto 3. Si tienen Ajá. comentarios, también podemos interrumpir la lectura sin problema. Ok, continúo. Por ejemplo, los errores principales que esos meros matemáticos han introducido en el dominio de la ciencia física son consecuencias que algunos podrían remontar sin dificultad a lo que... Ah, no, perdón, pero la idea era que si podíamos leerlo de nuevo. Ah, perdón, sí, te entendí mal, sí. Sí, Aquí lo he porfa, leído. gracias, sí, no me expliqué. Sí. Número 3. Que el progreso de la sociedad depende de formas de acción de individuos que expresan un tipo de acción de cambio de la cultura comparable al efecto del descubrimiento y adopción de un principio físico universal. Eso conforme a modelos tales como el del descubrimiento único original de Johannes Kepler del principio de la gravitación universal. Por ejemplo, los errores principales de esos meros matemáticos han introducido en el dominio de la ciencia física son consecuencias que algunos podrían remontar sin dificultad a lo que con claridad ha sido el fraude absoluto
incitado por los supuestos a priori de los elementos de Euclides. Todavía hasta la luz hoy. Estos errores se han arraigado en la noción a priori de que tanto el espacio, de manera explícita, como el tiempo, de manera implícita, son los que los supuestos a priori, casi bestiales, de la percepción sensorial de Euclides dan erróneamente por sentado. Sin embargo, a partir de la obra de científicos modernos, prestantes, tales como Riemann, Planck y Einstein, las nociones absurdas del espacio que pudieran asociarse con el legado de Euclides se han puesto en tela de juicio de una manera más seria. No obstante, aún entre las clases disque conocedoras en materia de ciencia, una noción errónea del tiempo, considerada como congruente con el supuesto del simple tiempo de reloj, sigue apretujando con su garra pertinaz hasta algunos considerados como científicos físicos destacados. La cuestión del tiempo es el tema fundamental de este informe sobre los principios económicos. Con todo, a pesar de esas razones para dudar, aún entre los científicos, respecto a la noción de la dinámica, la tendencia popular ha sido, como podría decirse, para toda intención y propósito práctico, a seguir la corriente de la noción popular del tiempo del reloj. No es hasta que nos detenemos a examinar más de cerca la forma en que funciona la creatividad humana en los efectos del progreso fundamental en la ciencia física o también en la metáfora clásica de la poesía y el contrapunto musical, que empezamos a reconocer más la existencia de un enfoque viable para entender este carácter irónico de la observación humana del tiempo como tal. El tiempo físico del cambio evolutivo en el ritmo de la actuación humana per cápita y por kilómetro cuadrado en la superficie del planeta en vez del tiempo del reloj. Para plantear esta cuestión de un modo más sencillo y no obstante categórico, consideremos lo siguiente. El largo reinado de la pseudociencia euclidiana u otra parecida, como en lo que por lo general se estudia como la historia europea antigua hasta la moderna, encuentra eco en la función de esos supuestos a priori arbitrarios sobre el tiempo y el espacio, que como acabo de establecer arriba, se asocian con el mismo estado mental de la fe en el dogma fraudulento de los elementos de Euclides. Aquí un punto, Mauricio, ¿estás ahí? ¿Se escucha, Mauricio? No, déjenme nada, para que Mauricio nos pueda comentar. Mauricio, ¿nos escuchas? Bueno, ahorita que si Mauricio nos escucha, porque el tema de, por supuesto, venimos arrastrando este concepto de que Euclides es malvado, cosa que uno en realidad no ha escuchado de nadie más que de Larouche, ¿no? O sea, ese tipo de frases como que son satánicos, esta economía y bueno, yo cuando estaba en la escuela nunca había escuchado algo así, de hecho no se oye bien, no se oye bien si uno es estudiante escuchar que son satánicos y que Euclides es malvado, no se oye bien porque uno piensa que es religioso, que son exagerados, que están loquitos, ¿no? Es lo que yo pensaba del movimiento, que están muy loquitos y son exagerados.
Pero, por supuesto, ya con el tiempo y viendo, realmente estudiando un poquito más a Lin, veo por qué viene arrastrando esta idea. Podría no haber dicho que son malvados, solamente que es ineptos, porque de algunos estudiosos ha dicho Lin son ineptos, pero no ha dicho que son malvados, ¿no? Entonces, Euclides sí lo divide, lo mete dentro de esta división de los malvados, y que son los que han destruido la educación. Si ustedes revisan el libro, todos los libros de Kepler, bueno, los 3 libros importantes, bueno, no importantes, los 3 libros referente a su descubrimiento de la gravitación, porque tienen de los copos de nieve y otros, pero estos 3 libros, El Secreto, La Nueva Astronomía y el Almoniche, en todos usa a Euclides, en todos, toma de referencia, por ejemplo, el trabajo de los sólidos platónicos a Euclides. Claro, Kepler lo usa porque fue una condición en El Secreto del Universo, no lo dice ahí, pero lo dice en esta biografía de Caspar, es como Kepler fue obligado, le fue sugerido a fuerza que pudiera tomar de referencia a Euclides, porque si no, ese libro no iba a ser autorizado por la academia. No era posible que él mencionara los ejercicios geométricos que menciona en su libro 13, en el capítulo 13, sin que hiciera mención a Euclides. Entonces, sí hay una razón por la que Lindo dice, no voy a comentarlo ahora, pero que lo tengamos en mente. ¿Cómo podemos demostrar que Euclides, el método, por supuesto, el método de Euclides era malvado? ¿Cuál es el problema con la geometría euclidiana, con sus elementos? ¿Cuál es el problema? Que uno toma los elementos de Euclides y no es así de, ay, no, esos están súper fácil y me los echo rápido, ¿no? O sea, no. tiene un proceso de complejidad. Pero ¿cuál es el problema? Por lo que Lin plantea que Euclides, el método de Euclides es malvado, junto con el método de a priori. Es la tarea que vamos a tener para ir pensando cómo le vamos a hacer para demostrar que Euclides sí, su método es malvado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Vale? Nada más quería como hacer esta referencia y que vayamos pensando en esa parte. ¿Cómo le vamos a hacer? Está fácil. Eso me iba a preguntar. Está fácil. A ver, comenten la facilidad. Iba a decir lo contrario, que estaba muy difícil, pero iba a decir por qué también, que lo veo difícil, pero necesario, ¿eh? Es un poco ¿Por qué lo ves difícil? Un momentito nada más. Porque, Sí, a lo ver, veo difícil dinos por porque qué, Hugo, gracias. el mal, o sea, el mal en Euclides podemos intentar entrar en el fondo de la cuestión de ver por qué esa maldad del a priori, del establecer a priori, pero también hay un mal en el sentido de que se mantiene una tradición durante 2000 años o más de ese mal perpetuado por un establishment, ¿no? Un establishment que no te deja publicar si no hace referencia a la que tienes que publicar, ¿no? Sin pedir permiso a Euclides, ¿no? Con las autoridades, ¿no? Se crea el principio de autoridad que al final para implementar la doctrina en ciencia. Obviamente, claro, aquí hay intereses de otro tipo, ¿no? Que es lo que Lin hace con una brillantez extraordinaria, identificar esas trazas a lo largo de la historia de tradiciones, ¿no? de cómo surgen siempre en la antigüedad grecolatina y pues distinguiendo el platonismo del aristotelismo, etc. Euclides que es la línea aristotélica, aunque claro, hay muchos matices también, ¿no? Pero básicamente es el apriorismo, ¿no? El apriorismo
frente a la física, frente a la física moderna, que sería la física competente, ¿no? Pero que estas son ideas muy claras, pero no, son difíciles. O sea, yo reconozco que es importante que entremos en la cuestión porque no es fácil. A ver, lo que iba, ¿por qué es difícil? ¿Por qué digo que es difícil pues deshacerse de los axiomas euclidianos? Porque estamos contaminados por ellos, es decir, unos más que otros, a lo mejor, ¿no? Yo quizás llevo menos tiempo conociendo la RUS, etcétera, entonces reconozco que traemos por defecto unas concepciones cósmicas, pues pensamos, sin ir más lejos, la mecánica que utilizamos es newtoniana, a pesar de tener un siglo de teoría de relatividad general, seguimos con una cosmovisión. Digo en general, y sobre todo cuando se piensa de manera... La forma de pensar ante los problemas es lineal, mecánica, y la extensión del universo es euclidiana. Es decir, creemos que vivimos en un universo euclidiano porque nos lo incrustan. Es decir, somos euclidianos por deformación. Esa es la dificultad que yo quería decir, que somos euclidianos por deformación y hay que reeducarse. Hay que reeducarse, ¿no? Pero me refiero que esa es la dificultad en la que partimos, que somos herederos de una tradición falsa y el establishment educativo, etcétera, científico, pues lo ha incrustado con calzador, ¿no? A lo mejor de manera inconsciente, porque los que lo han transmitido, los partidarios de esa tradición, se lo han creído, digamos, no lo han cuestionado, no ha habido un Larousse ahí, bueno, sí ha habido, pero se les ha tapado, ¿no? Todo lo que es Kepler, Gauss, Riemann, Einstein, etcétera. Pues sí, alguno como Einstein, pues se le pone ahí como Einstein, tal, gran científico, pero no se entra en su pensamiento y en su visión cósmica. Se sigue pensando como lo veía Newton, ¿no? Curiosamente, ¿no? A Einstein se le pone como un adorno allí, a Einstein para sorprender al gran científico, pero no se entra a su verdadera cosmovisión, ¿no? A lo que es el espacio y el tiempo, según Einstein. Y sigo pensando en términos newtonianos. Y así, ¿no? Y así nos va, ¿no? O sea, así nos va, yo creo. Entonces ahí vamos a la tarea, ¿no? A ver qué podemos hacer. Ok, Hugo, gracias por compartirnos. Sí, ahí está la tarea. Mauricio, ¿quieres comentar algo? ¿Pero me ibas a preguntar algo, Carolina, o Ah, era eso? sí, es que estábamos comentando Sí, esto, se escuché. que De Euclides, sí, ¿no? sí, ¿por qué? O sea, el tema que comentábamos es que Larousse ha venido tomando este concepto de que Euclides es malvado, y lo que comentaba yo es que no es solamente cualquier palabra que se le ocurrió poner, porque a otros científicos los tacha de ineptos, de muchas cosas, pero Euclides en particular con su método siempre ha dicho que es malvado, y que nuestra tarea era ¿por qué? ¿Por qué Euclides es malvado? Porque necesitamos cada uno, como dice Lee, pasar por el proceso de descubrimiento y decir, pues por lo menos hacer una hipótesis de por qué, a ver por qué Lin dice que es malvado. A mí ¿cómo me consta eso? Eso dice Lin. A él le costó su descubrimiento, pero a mí como persona, a mí, Caro, ¿cómo me consta que Euclides es malvado? ¿Por qué? Entonces lo que estamos diciendo que es la tarea, ¿por qué? Sí. Bueno, está eso que tú dijiste, ¿no? Que yo no lo sabía tampoco hasta que estudiamos que a Kepler lo obligan, ¿no? Y bueno, a usar, o sea, a nombrar a Euclides, ¿no? Y no es que no se estudiara, obviamente, seguramente él sí lo estudió, porque era materia seguramente obligatoria en donde él estudiaba en esa época. Pero él igual, lo interesante de Kepler es que él después se chuta, como dicen, acá en Chile tenemos otra forma de decirlo, no lo voy a decir, eh, pero en el fondo como que desecha un poco Euclides y desarrolla una forma de ver la geometría de manera diferente. Y sí es cierto que Larousse siempre dice que es malvado, ¿no? Euclides, y bueno, yo pienso que a Copérnico también un poco lo obligaron, porque a Kepler se ve un poco obligado porque después él no pienso que lo desliza un poco, ¿no?
en algunos libros de alguna forma lo deja como esta idea de que entre Ptolomeo y Copérnico realmente no hay gran diferencia, ¿no? Nada más que uno pone a la Tierra y otro pone el Sol en el centro, son la única diferencia. Pero en sí es más o menos la misma manera de ver el sistema solar. De ver las órbitas y todo eso. Pero bueno, en el caso de Euclides, creo yo, por lo que hemos trabajado y todo eso, esto no es algo, pero me parece a mí que la maldad de Euclides está, porque no, se nota que no era un tipo tonto, ¿no? O sea, si uno lee los libros de los elementos, él toma, yo pienso que él toma muchas ideas antiguas o de otros pensadores sobre geometrías y las mete como en un método que es un poco como las matemáticas hoy día, ¿no? Esta idea que te meten una fórmula y te dicen, bueno, toda ecuación tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, pero bueno, hay unas que tú dices, ok, ¿no? Pero ¿qué pasa si llego a x al cuadrado menos 1 igual a 0? ¿Se cumplirá? Y te dice, bueno, si tú pones, no, x menos 1, x al cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces dicen, sí, simplemente pones raíz cuadrada de menos 1 y listo, ¿no? Ya está, te dio 0, ¿no? Pero es un poco, esa maldad creo que está como en Euclides, ¿no? Con donde él te va diciendo, bueno, una línea es esto, si quieres hacer esto es esto, ¿no? No hay un método, en el fondo no hay un método como el de Kepler, ¿no? Donde te obliga, como dices tú, a... bueno, no es que te obligue en el fondo, ¿no? Sino que te dice, te da un método para que tú empieces a hacer hipótesis, ¿no? Eso ya es propio de cada quien si quiere hacerlo o no. Entonces él hace, creo que ahí está la diferencia, ¿no? Te ayuda a hacer un verdadero método para pensar, para hacer ciencia, para hacer descubrimientos, para descubrir principios, cosa que Euclides no lo hace, ¿no? Es como que te dice, toma, aquí está esto y así es y se acabó, ¿no? Y Euclides no era una persona tonta, me parece a mí, entonces creo que ahí es donde está la maldad. Quizás Ptolomeo sí no era tan inteligente y Tycho Brahe mucho menos, pero bueno, ahí, y Copérnico, quién sabe, quizás ahí me puede herir algunas sensibilidades, pero bueno, yo lo veo así por lo menos. Aunque bueno, Brahe bueno, Brahe es especial porque a lo mejor su método, pero él era especial porque él tenía sus observaciones y el dinero. Brahe tenía dinero y tenía el mejor telescopio de todo el planeta en ese periodo de Kepler. Aquí me estaba acordando nada más porque quería que también todo eso era importante, ¿no? Uno del telescopio con el que se hacían las observaciones más importantes, y Kepler decía, para poder hacer una buena observación requieres instrumentos excelentes, dice Kepler, ¿no? Y uno de ellos era el de Tycho Brahe, el Observatorio Astronómico de Uraniborg, o sea que era donde el mejor lo tenía él. Por eso sus observaciones eran tan importantes para Kepler y se dio todo este rollo de silomatolón, etcétera, cosas que no vamos a hablar aquí, no son tan importantes. Pero sí, gracias Mauricio. Y yo pienso que esa es la tarea, no para la siguiente lectura, cada uno necesitamos traer una hipótesis. ¿Por qué pienso yo que Euclides, el método es malvado? Y una referencia que podemos tener para esto, porque es así como, bueno, termino y me quedo pensando en el limbo y pienso Euclides, pues si yo nunca lo he estudiado, nunca he trabajado con él, ¿cómo voy a decir que es malvado? O cómo, hay un trabajo de Lin, no sé si existe en PDF, seguramente ustedes ahorita pueden decir, pero donde él desmenuza a detalle, para empezar, ¿cuál es el método de Euclides para empezar? No me refiero a sus elementos de toma una línea, extiéndela en el espacio y luego toma el círculo, no, sino la forma
la estructura de su método con definiciones, axiomas, postulados, a priori, teoremas. Entonces, este documento de Link que se llama Límites a espaciales atemporales en Leibniz. Ese documento, hay una parte donde dice delimitación, el ejemplo de la hipótesis simple. Ahí es donde Lin explica más detalle por cuál es el método de Euclides y por qué tiene esta situación que estamos diciendo. Entonces, de referencia, yo recomiendo también lo voy a revisar, aquí lo tengo, este es uno de los documentos que siempre tengo aquí, déjenme les enseño la que siempre estoy ahí leyendo, que salen unos niños precisamente, ahí no se va a ver bien aquí, pero miren, la portada son unos niños haciendo experimentos. Ahí está uno, el otro y el otro. Entonces, bueno, solo la siguiente lectura, por favor, cada uno traigamos nuestra hipótesis con lo que hemos comentado aquí. También si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. Si alguien tiene el documento, si está en PDF, ok, bueno. Yo no lo tengo, pero si pueden compartirlo, gracias. No sé cómo imprimí esto entonces, o sea, las cosas que ya tengo desde hace mucho tiempo, pero no tengo el PDF, si quieren compartirlo, gracias. Y queda eso, entonces vamos a continuar. Si no hay otro comentario, la lectura, y quedamos con esta tarea. ¿Les parece bien? Y también va a ayudar lo que hicimos con los sólidos platónicos, el trabajo de Kepler. Eso es nuestra base. ¿Aló, Carolina? Sí. No, que estaba haciendo las preguntas, escuchando. Sí. Es con relación a qué clase de elementos es la que se refiere Euclides, porque pues yo sé que elementos son los 4 elementos que siempre hablamos, que es la tierra, el agua, el fuego y el aire. ¿Sí? A esos elementos es que se refiere Euclides o qué clase de elementos. Porque pues yo entiendo que son axiomas, ¿cierto? Y son postulados que nos lo han impuesto en la academia, o no en la academia y no en la educación, y que pues los hemos adoptado sin razonamiento y sin nada, que pues actuamos como unos zombies, digámoslo así, sin razonar, sin sentir los argumentos de lo que hacemos, ¿no? Los dogmas que nosotros hemos aplicado en todo, porque hemos actuado, pero no sabemos por qué actuamos. ¿A qué elementos se refieren entonces? Yo no sé cuál es el elemento. Ok, Nelly, bueno, muchas gracias por comentar, porque es el primer paso. Bueno, ¿y a qué elementos se está refiriendo? Muy bien, sí. A su trabajo, los elementos de Euclides, así se conocen, su trabajo sobre la geometría, las bases y los fundamentos para la construcción de la geometría, de cómo está construido el universo. De hecho, en el capítulo 13, como paréntesis, en el capítulo 13 de Kepler, recordemos que Kepler mismo nos manda los elementos. Normalmente el libro de Euclides con el que trabaja Kepler, si recordamos, es el libro 13, donde Euclides construye los sólidos platónicos. ¿Se acuerdan? En el capítulo 13 del libro de Kepler, ahí toma. Entonces, ¿a qué se refiere con los elementos? Muy concretamente al trabajo llamado así de Euclides, los elementos. ¿Vale? A eso se refiere. Que no es la única forma de resolverlo, ¿verdad? Porque también está Luca Pacioli, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, eso se refiere con los elementos a su trabajo académico, pues, así se llaman los elementos. Sí, ¿Vale? los elementos
en principio es la obra de referencia en geometría que se ha tomado para todo, pues para toda la historia. Pues después, en principio, Euclides lo que siempre se ha entendido, se ha explicado, ¿no? Que hizo Euclides fue un compendio de toda la geometría griega. Claro, ya empezamos a dudar, ¿no? De si era de toda o de aparte, pero en principio recopiló toda la geometría, desde Pitágoras hasta todo lo que se sabía de geometría griega, y lo sistematizó, es decir, tomó todos los resultados de geometría conocidos y estableció los axiomas, el método axiomático a priori, para deducirlos todos a partir de ahí, ¿no? Y entonces de una forma consistente, como se hace en matemáticas, ¿no? Derivado todo a partir de los axiomas. Quizás el fallo sea ese, y eso se ha heredado en toda la tradición matemática, o sea, eso siempre se hace en general. El método axiomático es el que domina realmente, o sea, bueno, domina, no hay, sí, francamente, yo estudio matemáticas y no conozco otro, todo es axiomático. Entonces, quizás el mal sea ese, o sea, entonces... Pero claro, como Euclides tiene los elementos como obra canónica, pues cualquier estudio en geometría a posteriori, en la Edad Media y hasta la modernidad, pues sí, pues como que se ha tenido que referir a ello, ¿no? Pero claro, ahí aparecen nuevos paradigmas y no cambiamos, seguimos en lo mismo, o sea, y esto ha pasado, ¿no? O sea, seguimos con Euclides, aunque se demuestre que esto puede ser falso, o que lo es desde el punto de vista... Pero claro, para demostrar la falsedad, el que sea falso o no, tienes que pasar al terreno, tienes que cambiar de dominio. No puedes demostrarlo, tú no puedes demostrar la falsedad de Euclides jugando con su método, porque es consistente en sí mismo. Es decir, la falsedad tienes que darla desde fuera, ¿no? A lo mejor pasar a la física, ¿no? Abandonar el terreno de la matemática, porque si no abandonas el terreno de la matemática, estás dando vueltas sobre los axiomas y nunca vas a... Y en sí mismos son consistentes. Entonces es como una trampa también, ¿no? Eso es un poco... Yo ahí veo muchas complejidades, ¿no? O sea, muchas veces, sinceramente, pues tampoco me falta estudiar más, ¿no? Pero no... Hay cosas de Largus que tampoco entiendo bien, ¿no? O sea, entiendo las ideas, suenan bien, pero claro, tampoco podemos caer nosotros en la misma trampa. Hay que entender bien las ideas, el mismo Largus lo dice, no hay que reproducir los experimentos, porque no caigamos en la trampa de decir, bueno, este es un fraude y ahora me creo Largus como si fuese el Evangelio. Necesitamos reproducir el método, ¿no? O sea, que yo sé que no, pero me refiero que muchas veces igual, o sea, no hay que tener no hay que caer en las mismas trampas que criticamos, ¿no? Necesitamos todo someterlo a... pues claro, ¿a qué? ¿Cuál es la métrica, ¿no? Para buscar la verdad. Porque las matemáticas son los axiomas, o sea, eso es y claro, entonces, ¿cuál es realmente de dónde partimos? ¿Qué tomamos como cierto? O sea, porque la verdad existe, ¿no? Entonces, ¿qué es verdadero y qué no es? O sea, ahí entramos en fin, no sé, me voy a perder ahí, ¿eh? Ok, ¿por qué no dejamos esta tarea? Esta tarea, ¿no? Aquí Hugo también mencionó algo clave, que es que se supone que Euclides hace un compendio de todos los griegos, ¿no? O sea, del método. Eso se supone. No sé si fue de esa manera como método. Como método. No sé si pero... el método le puso él. Sí yo es creo sabido eso, ¿no? El Pero método la pregunta es si era o no. El método le puso él el axiomático de inventarse esos axiomas. Pero claro, lo que pasa es que es verdad, para demostrar por la existencia de los sólidos platónicos, ya se conocía, él lo que hizo fue ajustarlo al sistema axiomático. Y claro, pero eso demuestra también que no hacen falta sus axiomas para nada. O sea, que la geometría griega ya se sabía realmente. Los avances en geometría se habían hecho sin sus axiomas. Pero él, a posteriori, vino, recopiló todo y puso los axiomas y entonces dedujo, hizo al revés. O sea, todo se asienta en mis axiomas realmente. Pero los resultados ya existían, ya se conocían las propiedades de los 5 sólidos platónicos, el teorema de Pitágoras y muchísimos resultados que
clásicos de la geometría, ¿no? Que él todo lo asentó sobre los axiomas. Entonces yo creo que por ahí va la trampa, ¿no? Que dice, o sea, la crítica de Larousse yo creo que va en ese sentido, va en el a priori, en someterlo todo a la camisa de fuerza de esos axiomas. Pero no, sinceramente no alcanzo a vislumbrar el mal, ¿no? Todavía, o sea, el por qué es malvado en ese sentido. Eso es lo que francamente no lo acabo de ver todavía, ¿no? No. Ok, muy bien. Bueno, tenemos una semana para ver por qué es malvado Euclides. Y Hugo, llevo 5 años de carrera y no lo voy a hacer una semana decir por qué Euclides es malvado. Bueno, pero no, que el tiempo no es lineal, ¿eh? Esta semana no hay que hagamos la trampa, no se puede, una semana, no hay que hacer la proporción de lo que representa una semana de 5 años. El cambio puede ser no lineal, o sea, si cambia la métrica de pensar, esta semana puede ser maravillosa, ¿no? Okay. Pues que sea maravillosa esta semana y que la siguiente traigamos una hipótesis personal del individuo suyo de sí, decíamos, de broma, cada individuo necesitamos traer nuestra hipótesis. ¿En qué consiste? ¿Por qué Euclides es malvado? ¿Por qué? Y bueno, vamos a seguir viendo otros elementos que nos permitan. ¿En dónde nos quedamos en la lectura? Vamos a comenzar, si les parece, desde aquí para conectar un poquito más. ¿Alguien más quiere leer, Mauricio? ¿Andas bien de la garganta para leer? ¿Cómo? Sí, sí. Vale, gracias. Ok. No es hasta que nos detenemos a examinar más de cerca la forma en que funciona la creatividad humana y los efectos del progreso fundamentalmente en la ciencia física o también en la metáfora clásica de la poesía y el contrapunto musical, que empezamos a reconocer más la existencia de un enfoque viable para entender este carácter irónico de la observación humana del tiempo como tal. El tiempo físico del cambio evolutivo en el ritmo de la actuación humana per cápita y por kilómetro cuadrado en la superficie del planeta. En vez del tiempo del reloj. Para plantear esta cuestión de un modo más sencillo y no obstante categórico, consideramos lo siguiente. El largo reinado de la pseudociencia euclidiana u otra parecida, como lo que por lo general se estudia como la historia europea antigua hasta la moderna, encuentra eco en la función de esos supuestos a priori arbitrarios sobre el tiempo y el espacio que, como acabo de establecer arriba, se asocian con el mismo estado mental de la fe en el dogma fraudulento de los elementos de Euclides. Eso, según los que aún son estos supuestos popularmente aceptados, pero incompetentes. Ah, bueno, también dice que es incompetente. Ok. No facilita nuestra hipótesis, pero está bien, gracias. En la primera explicación de esas creencias populares, pero erradas, la noción del espacio, la noción de un espacio euclidiano o cartesiano infinito es inaceptable en cualquier cosa a la que deba permitírsele pasar por un método científico moderno entre la clase respetable de instituciones actuales de marras. Sin embargo, dejando el espacio de lado, hasta ahora la opinión imperante sobre el significado del tiempo es peor que turbia, incluso entre los profesionales. Hasta el día de hoy, este hierro suyo tiene un peso decisivo en las razones del fracaso de los economistas y otros a los que esto atañe. Así que, a pesar de la clara demostración de lo falso de la creencia en un espacio o un tiempo independientes, entre comillas, como la hecha por autoridades tales como Albert Einstein, la corrección necesaria de la noción del tiempo físico en vez del tiempo de reloj,
no ha pasado para nada mejor de la que puede encontrarse entre una fracción diminuta de las que pasan por expresiones educadas de una opinión científica contemporánea. Voy a volver a leer eso. Así que, a pesar de la clara demostración de lo falso de la creencia de un espacio o tiempo independientes, como la hecha por autoridades tales como Albert Einstein, la corrección necesaria de la noción del tiempo físico, en vez del tiempo del reloj, no ha pasado para nada mejor de la que puede encontrarse entre una fracción diminuta de las que pasan por expresiones educadas de una opinión científica contemporánea. Al delinear esa demostración aquí, el hincapié lo hago en la importancia de un concepto relativista del tiempo físico, como necesario para razonar como es debido al campo de una ciencia de la economía física. Sin embargo, esta no es meramente la clase de problema formal a relegar al aula académica. El acento lo pongo aquí en la función del tiempo relativista en el efecto práctico de esa ciencia de la economía física que es mi especialidad. En este último contexto, apunta a los requisitos implícitos de la necesidad en extremo práctica de que escoja un enfoque más amplio y profundo para la noción del tiempo que urge en el proceder ordinario de las naciones hoy. Al presente, el error más dañino en el tratamiento que acostumbraba a dársele al asunto del tiempo, incluso entre personas formalmente facultadas como científicos, ocurre más que nada como la expresión de un fraude muy difundido, una noción dudosa de la termodinámica que se remonta a la supuesta autoridad de las actividades dogmáticas mecanicistas tales como Rudolf Calcius, Hernán Grassmann, Lord Kelvin y los seguidores posteriores de Ernest Mach y, lo que es peor, Bertrand Russell, de mediados del siglo XIX. La forma pro-malthusiana de motivación política para urdir ese fraude conocido como la segunda ley de la termodinámica es tan interesante en lo clínico e importante como en relación con el estudio de las implicaciones íntimamente relacionadas de la necesidad popular, aún entre los científicos, en cuanto al asunto del tiempo. Regresaré aquí a ese error popular en su debido momento. Primero, tengo que definir la cuestión del modo planteado desde la perspectiva del científico experimental. En este caso, hablo de la perspectiva de la ciencia económica, mi profesión, más que de las súplicas extraviadas para ganar el favor de la ahora destinadamente errada opinión popular sobre este tema. Por tanto, tenemos que pasar ahora por el análisis siguiente de algunos aspectos claves del problema. En la física rudimentaria del diseño en la construcción, por ejemplo, tomamos en cuenta la relación específica entre la geometría de las estructuras portantes y la masa de apoyo necesaria para sostener la masa combinada de esa estructura y lo que soporta. La Torre Eiffel de París se encuentra entre los ejemplos más conspicuos de estos, aún hoy. Mi propia adopción de esa perspectiva física de la geometría vino más o menos cuando cumplí los 14 años, a consecuencia de mi fascinación con esta característica irónica de las estructuras que vi en la región adyacente a Boston del astillero de Charleston.
a resultas de esa experiencia, rechacé la noción de la geometría euclidiana en mi primer encuentro con ella en el aula de educación secundaria, y como fruto de eso, pronto me convertí en un admirador de algunas de las obras de Godofredo Leibniz traducidas al inglés, y eso en algunos aspectos pertinentes de no poca importancia. En la ciencia de la economía física, la misma cuestión la ilustra el asunto de la relación funcional entre la infraestructura que sustenta a la producción y su productividad, con ese efecto específico en el que, como es obvio, la infraestructura que no sustenta ninguna función física productiva para la humanidad es un desperdicio que podría comparársele con la utilidad que tiene el fruto del acto de masturbación de la generación de riqueza de la sociedad. Nota 16. Ok, la leo. El apologista podría alegar que tal vez no sea productivo, pero podría considerarse que amenaza con producir, aún sin generar, nunca lo que su propugnador pretende simular. La reciente propuesta de la Fundación Rockefeller de hacer alarde público de la masturbación económica por un precio en apoyo de la estafa sobre la construcción de la infraestructura del alcalde Bloomberg de Nueva York y el gobernador de Californicación, de la Californicación, Arnold Schwarzenegger, es un ejemplo del principio en juego. Si quieres, leemos solo esta parte y ahí nos vamos a quedar de baste esto y la siguiente, por favor. Ok. Baste esto hasta ahora como antecedente para el asunto de la función física del espacio. ¿Qué hay de la función físico-económica del tiempo? Bueno, disculpen por la risa, pero no pude evitarlo. Listo, sí, nada más quería marcar ahí donde nos quedamos. Aquí nos vamos a quedar hoy. Y quiero regresar a este punto. Estos dos puntos que son muy interesantes de mí, porque aquí plantea dos cosas, hace un paralelismo, ¿cómo dice? Hace una relación paralela, pues, entre dos conceptos. Uno es la relación, hablando de la física general, la relación en la geometría. Si ustedes ven una foto de lo que siempre menciona la luz del astillero en Boston, que lo hizo no coincidir con la geometría euclidiana por la propia construcción, por la realidad, la física de la construcción no permite como aceptar estos axiomas, dice la luz. Entonces, bueno, él dice, si tomamos en cuenta la construcción física para crear infraestructura, tenemos una relación de la geometría de las estructuras portantes y la masa de apoyo necesaria para sostener la masa combinada de esa estructura y lo que soporta. Es decir, pues la geometría de esa estructura. ¿Vale? Y lo relaciona con un paralelo a la ciencia de la economía física, donde dice la relación funcional
entre la infraestructura que sustenta a la producción y su productividad, con ese efecto específico en el que, como es obvio, la infraestructura que no sustenta nada, pues es desperdicio. ¿Vale? Entonces aquí es donde él nos va llevando a por qué está mencionando esta parte. Dice, hemos hablado del tiempo económico. El tiempo no está separado ni es independiente del espacio. Y tampoco es un tiempo de reloj. De hecho, en uno de los videos que enviamos, que se llama, donde Lynn explica la curva de colapso, ahí Lynn habla de que el tiempo en la economía es relativo, porque las naciones que están desarrolladas, su tiempo, su espacio-tiempo económico es muy diferente a las naciones que no están desarrolladas. No, es muy diferente, muy diferente. Bueno, entonces esta relación es con la que quisiera que nos quedáramos en mente para cerrar en este subtítulo, la relación de la geometría de las estructuras y cómo requiere ser esa geometría, no solo la forma, sino la geometría, que es lo que no se ve, porque la forma es lo que se ve, pero la geometría es como el principio bajo el cual fue hecho de esa manera, que queda de esa manera física. Pero la relación de la geometría con la masa que sostiene, con la propia estructura que sostiene, eso, y que eso lo hace paralelo a la ciencia de la economía con la relación, dice Lynn, en la ciencia de la economía física, la misma cuestión la ilustra el asunto de la relación funcional entre la infraestructura que sustenta la producción y su productividad. ¿Vale? Entonces, sobre eso va a estar trabajando. Y dice, bueno, ya vimos un poco de la parte del tiempo económico, ahora vamos con el espacio económico. Entonces, por ahora vamos a dejarle en este punto que fue el... Yo creo que hay dos ideas muy fuertes. Si me permites un último comentario, he visto un poco de luz en lo que quiero decir más específicamente y por qué era un fraude en relación a esto que es último que estamos viendo, lo de Euclides. A ver, una interpretación que saco, ¿no? Que el todo el hilo conductor, que nos puede orientar un poco para seguir pensando sobre esto. Es que la crítica realmente aquí importante es el fraude es a priori, es decir, voy a suponer una geometría dada a priori por axiomas y voy a suponer un tiempo independiente incluso del espacio, un tiempo metafísico, o sea, que transcurre uniformemente hacia el futuro sin ninguna relación con lo que es la realidad física. Claro, es decir, el desacoplamiento de la realidad física es lo que nos lleva a todas esas falacias. Sin embargo, cuando se toma la geometría intrincada en el mismo espacio, es decir, que la geometría toma la forma necesaria para el proceso de sustentar, entonces la geometría se vuelve es la geometría verdadera realmente, la que tiene que ver con la física. Y lo mismo el tiempo, es decir, cuando el tiempo no es un tiempo etéreo, desligado sino que está imbricado en el espacio-tiempo que llamó Einstein, imbricado sobre la realidad. Y entonces ahí, geometría, tiempo, espacio, converge, todo tiene relación funcional entre sí. Y eso yo creo que es la clave de lo que puede ser el... Y luego esto, claro, se traslada a la economía física por la analogía que habías hecho de que, o sea, que en el universo físico realmente las cosas están interrelacionadas entre sí, el tiempo, la materia, la forma, y lo mismo tendría que ocurrir en la economía física, realmente. Claro, si a diferencia de una economía euclidiana, totalmente desacoplada de la realidad de la vida, por ejemplo, ¿no? Como podría ser pues, cualquier fraude de los que vivimos, ¿no? Realmente.
Hay un poco de, he visto un poco de luz ahí, digamos. Bueno, aquí, gracias, Hugo. Yo, si me permite su comentario, es una pregunta. Si es la geometría la que da las características a la forma en ese espacio-tiempo, o es la geometría la mera sombra y efecto de un principio ocurriendo. O sea, un principio, está estas dos opciones. La geometría da las características y define el espacio-tiempo de acuerdo a esa interacción real, física de forma, o el principio físico. Estoy tratando de encontrar esa palabra que quiero usar, porque no es el principio que interactúa, no es, me refiero a esa palabra. El principio físico que se hace presente, que está vivo, que está vivo en ese proceso, ese principio físico define el espacio-tiempo, forma, geometría, para que ese principio sea plasmado, se haga presente en ese momento, como la caverna de Platón, ¿sabes? Como que hay algo superior que es una proyección, ¿no? Lo que vemos, o sea, pero ¿cuál es el principio superior aquí, realmente? esa es la pregunta, o sea, ¿cómo Claro. funciona realmente? ¿Cuál es el papel de la geometría? Ya, la geometría es, efectivamente, la geometría... No fue primero la forma. es a la vez, yo creo que En es que el es a la vez. universo no fue primero la forma. Yo creo que se da, o sea, el proceso es que se dan las dos cosas intrincadas, es decir, no hay una sin la otra. Ese es el concepto de la gravedad definida Einstein. Según la teoría de Einstein, la gravedad es una propiedad geométrica del espacio-tiempo. Esa es la gravedad. No la fantasmagórica hacia una distancia a priori, ¿no? Newtoniana, de que no, yo pongo ahí dos masas en el vacío y se atraen, ¿no? Con esta ley del universo cuadrado y tal. Y claro, suena muy bien y luego nos lo venden como universal porque dicen, no, es que esto es universal porque da lo mismo la manzana en la Tierra que la piedra, que la órbita del planeta o que la estrella alrededor de la galaxia, es el mismo tipo de fuerza. Entonces, se esconde el oscurantismo de Newton con ese universalismo, ¿no? de la gravedad. Pero en el fondo es un místico oscurantista que lo pone a priori. Ahí no hay una fuerza allí, no se sabe por qué, ¿no? Aunque da la ecuación, ¿no? Bueno, no sé si la da él o tal, o por lo menos la constante. Pero claro, en cambio Einstein dice, no, es que la gravedad es una propiedad geométrica del espacio-tiempo, ¿no? Y esa es y ahí hay una definición pues ya competente en ese sentido, ya desaparece ese oscurantismo de Newton, ¿no? Que es lo mismo que Euclides, es decir, no, es que ahí está la fuerza de la gravedad, ahí tienes la ecuación. Ya, o sea, las masas actúan en el vacío y el vacío, este espacio es euclidiano, no se perturba por... Las masas da igual que estén o que no, sino que el espacio es como imperturbable, ¿no? Y el tiempo ya ni te cuento. Sin embargo, entonces ahí es donde entra todo lo que es la física moderna a derrumbar todo ese falso andamiaje, pero que mentalmente no lo cambiamos. O sea, o por lo menos yo hablo por mí, y yo creo que por la forma que tiene la gente en general de ver el mundo. O sea, aunque esto es falso, no salimos de ahí. O sea, seguimos pensando de alguna manera, de forma intuitiva, que el universo es como... a lo mejor por eso estamos en crisis también, ¿eh? También hay que decirlo. Igual eso puede ser ese diagnóstico de los problemas, ¿no? no sé. Sí, Ahí quedan muchas preguntas, más preguntas que otra cosa, ¿no? Hay que seguir. Sí, esa es la idea, tenemos más preguntas. Y aquí dice Alan que sí es una representación. Bueno, esa es nuestra tarea para la siguiente lectura. Una hipótesis. Necesitamos la hipótesis. La hipótesis nos confronta. ¿Qué voy a decir? Más que me van a escuchar, es conmigo, la hipótesis es para mí, no es para los demás, es para mí, porque yo necesito conocer cómo funciona mi mente.
si no estamos confrontados a realizar una hipótesis que no sea solamente comentario, me refiero afuera, ¿no? En la sociedad, que es más fácil comentar sobre muchas cosas, pero el reto de yo decir voy a hacer esta hipótesis con los elementos que tengo, ninguna hipótesis es perfecta, también de eso habla Lin y el método de Platón. Existe la hipótesis, la hipótesis básica, después la hipótesis que sigue, la hipótesis superior, es decir, no hay problema, la hipótesis que tengamos, hay que hacerlo, Y con los elementos que hemos comentado, puede quedar más claro, y otra vez recomiendo, tal vez si Mauricio lo tienes, por favor, y nos los podrías compartir, por favor, este documento del Lin del espacio atemporal en Leibniz, porque eso va a dar más elementos todavía de cómo abordar nuestra hipótesis. Si yo me siento ahorita y digo, ay, voy a hacer una hipótesis, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo lo hago? Entonces Lin da una guía, nos lleva de la mano de la hipótesis en ese documento. ¿Quedan más preguntas? Ya lo puso Fabiola el documento en el WhatsApp de lectura. Bueno, entonces para que lo compartamos por ahí no estás, creo que no me tengo aquí, Hugo, yo no te tengo en el grupo de lectura. Si estás de acuerdo, te uno al grupo o te lo manda también Fabiola. Ya lo mandé. Tú lo indicas. Sí, no. Y ahí es donde mandamos toda la información. No, ok. No Se sé lo si. mandé al WhatsApp, ya tiene el vínculo allí. Me lo ha mandado, gracias. No, sí, bueno. agrégame al grupo con gusto. Sí, te voy a mandar Gracias, para Fabiola. que te unas al grupo. Y bueno, por hoy, Chao. dejémosla aquí. Por hoy dejémosla aquí que nos ha movido muchas ideas para nuestra hipótesis. El viernes nos vemos y recordemos compartir la invitación que hicimos de este diálogo que va a haber con Helga. Para los jóvenes, sí. Y bueno, compartamos todo eso y nos vemos el viernes. Un gusto. Gracias, saludos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, nos vemos. Chao, gracias.